Hola, ¿cómo estás? Sí, este momento del especial es para vos, para mí, para toda la gente linda que quiere estar bien. Hoy realmente vamos a estar bien con este programa. Estoy dichosa de tener al profesor Carlos Sigvard. Buen día, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, muy buenos días. Un gusto poder estar compartiendo este momento con ustedes. Muchas gracias. Sí, gracias a vos. Les presento al profesor Carlos Sigvard, si no lo conoces, pero él es muy conocido. Es vicepresidente de la Fundación Educación Emocional. Es licenciado en educación, por supuesto, profesor y con más de 10 años trabajando para que se formalice la educación emocional en las escuelas. Carlos es de la provincia de Entre Ríos, ¿verdad? Dice, de Crespo, Entre Ríos. Ah, de Crespo, bien ahí, bien ahí. Te presento al panel. Tenemos a Liliana Dulbeco, buen día Liliana, psicóloga, Marta Buen González. día, Carlos. Buen día a todos. Buen día, Marta buen día. González también psicóloga. Hola, buen Eh, día, Carlos. Claudio Cruces, teólogo. Hola, buen día. Vos empezaste diciendo que es un programa para toda la gente linda, así que si querés me voy. No, no discriminamos acá. Y además, el hombre cuando más feo, más hermoso. Hola, Cari. Karina del Greco, profesora de literatura. Hola, Cari, buen día. Y tenemos a Clelia Gómez. Clelia Gómez, directora jubilada, toda su vida en las aulas, mucha experiencia en educación. Bien ahí. Carlos, ¿cómo Gracias. empezamos con esto de la educación emocional? Yo digo, no te escucho hablar, ¿no? Esto de, nos decís a vos que hay que renovar la educación. Parece mentira que tengamos que hablar de la educación emocional como que viene a renovar la educación. Para mí, te soy sincera, la educación emocional deberían hacer con la humanidad. Sí, sí, Luisa, hay un ruido de teléfono que no sé si lo escuchan ustedes. Sí, sí, Lili, no te preocupes, es Ah, algún microfonito. No importa. bueno, bueno. sí. Un poco esto se daría por sentado de que la educación emocional debería existir desde siempre. Pero medio que el mundo occidental, y acá, bueno, hay muchos más expertos que yo en esta materia, pero fíjense que en el 1600 el mundo occidental tomó por el lado de Descartes la razón fuera del cuerpo, y en ese tiempo también existió Spinoza, y quedó medio de lado que recién ahora se lo está reflotando, que era un poco más esto de lo emocional, de cómo interpretar el mundo y todo eso. Y bueno, hoy día aparece también hay eh, distintas teorías de la evolución que están siendo reflotadas. Por ejemplo, bueno, esta es la teoría de Darwin, eh, la teoría de que sobrevive el más apto, pero antes de Darwin había algunos que proponían que el hombre ha evolucionado por cooperar y por un contexto. Y eso me parece central y básico en este tiempo, de que nosotros no competimos, sino que cooperamos. Y entonces hay algunos, eh, el doctor Maté propone que hasta si se quiere nuestras células, de acuerdo al contexto que encuentren, evolucionan, se disparan o no. Y esto también tiene que ver con un pensamiento que va hacia nuestro cuerpo y si encuentra eh, algo fértil para crecer, como evolucionar, hasta si se quiere puede mejorar nuestra calidad de vida o como la puede empeorar. Y fíjense, todo esto tiene que ver con el tema de cómo pensamos. El 90% de nuestro diálogo es con nosotros mismos.
Y algunos somos re macanudos con nosotros mismos, está todo bien, no pasa nada, la vida me sonríe. Y hay otros que somos, nos autoflagelamos, nada me sale bien, todo es así, todo es así. Y entonces el pensamiento y la actitud. La emoción es un disparador pequeño que yo la mantengo con mi actitud. Si yo tengo una emoción de tristeza y la mantengo con esa actitud, la puedo prolongar a esa tristeza. Si yo razono y desvirtúo eso que me provocó la tristeza, fue algo, un aviso simplemente. Y esto, fíjense, eh, viene con nosotros, digamos. Y hay personas, y no, sobre todo los de nuestra edad, que dirían, no, yo soy así, nunca voy a cambiar. Y hoy día estamos descubriendo de que podemos cambiar y mucho. Podemos, en esta, primeramente en esta forma de pensar, en esta forma de conocernos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, esto de la educación emocional tiene que ver mucho con el autoconocimiento. Nuestra educación tradicional enseña de la piel hacia afuera. Esta educación es desde la piel hacia adentro. Pensamientos, sentimientos, emociones, ¿no? Y cómo funciona a través de esto. Y cómo nosotros, a través de cómo nos sentimos, nos podemos relacionar. Y esto está siendo fundamental para nuestros niños, ¿no? Entonces, cuando uno enseña desde pequeño a un niño una buena autoestima, es una buena herramienta para afrontar después en la adolescencia. ¿Por qué? Por estos flagelos que estamos viviendo, ¿no? Y entonces, el bullying, el grooming, el suicidio, adicción, todo esto es una falta de autoestima. La adicción, el no dicho, el no poder decir, la falta de confianza que el niño tiene con sus padres, con sus docentes. Entonces, fíjense, lo emocional atraviesa muchísimo. Nosotros empezamos antes de la pandemia. La pandemia potenció todo esto. Potenció, ¿por qué? Porque también generó la pandemia aparejada, me estoy yendo lejos, pero la pandemia aparejada con el nacimiento, con la aparición en el 2010-2012 de los smartphones, de los teléfonos inteligentes. El teléfono inteligente, recién ahora estamos viendo esa generación, adolescentes de 15 años, que los ha creado el teléfono. Y entonces también una amnesia emocional tremenda. Gente que me escribe y dice, no lo puedo sacar a mi hijo de la habitación. Me preocupa que no coma y entonces le llevo las cosas para que coma en la pieza. ¿Por qué? Porque están encerrados en ese mundo. Bueno, se sabe hoy día también, después de estos 15 años, es muy nuevo todo esto, que la tecnología fríe el cerebro, digamos, que lo deja frito. Y sí, con una anedonia tremenda. Entonces, la pandemia, más este combo que viene ya de la smartphone, en la niñez y adolescencia está haciendo estragos. Otro tema, la ludopatía, que también es interesante. ¿Por qué? Porque acciona sobre el cerebro. El que juega, tiene la adicción del juego, no lo hace por ser millonario, sino por sentir, el cerebro quiere sentir ese gustito de gané, y entonces voy por más. Y la virtualidad da eso, la recompensa es intermitente. Recompensa intermitente. Cuando me recompensa intermitentemente, me manipula. Exacto. Carlos, dos cositas y después abrimos porque el panel debe tener muchísimas preguntas. El trabajo que está realizando con respecto a educación emocional, yo sé que lo está gestionando y ya ha tenido en varias provincias, ¿no? Aceptación a nivel legal. Esto, ¿en qué provincias ya está en los programas de educación o algo así? Eso, explíqueme. Bueno, la ley de educación emocional está en Corrientes, Misiones, Jujuy, Chaco y Tucumán.
Hace 4 años en la provincia de Salta se da educación emocional, pero simplemente a nivel secundario, eh, sin una ley, sino que se implementó a nivel secundario porque por una problemática que ellos tenían muy profunda en cuanto a los suicidios. Y entonces querían hacer algo. Nosotros siempre proponemos que la educación emocional tiene que comenzar desde los primeros años. Y bueno, ahí me tocó trabajar en ese programa que se llama Escuelas que Sienten y Aprenden. Bueno, también con bastante buenos resultados. Esto es interesante porque, bueno, esto es lo que me refería de la pandemia. Me quedó mucho el testimonio de un profesor, ¿no? Que de, de la, así de la zona rural me contaba, dice, mis niños, decía así con ese tono salteño muy simpático, mis niños bajaban de los cerros cargados de silencio. No habían hablado con nadie durante 2 años. Era muy impresionante eso, porque la escuela, fíjense, la escuela está para mostrar otra realidad. Entonces, bueno, esas son las provincias. Y ahora estamos viendo esto, que la ley de educación emocional no nos garantiza de que se lleve a cabo la educación emocional, Por así supuesto, como así como la éxito. Y exacto. lo que nosotros vemos es un poco un cuello de botella en el profesorado, ¿no? Si el profesorado no tiene esa impronta de ponerlo como materia, de darlo, bueno, nosotros simplemente vamos a ir, a veces se da una clase alusiva de educación emocional y la educación emocional debe ser sistemática y transversal. Claro, claro. Bueno, vamos a abrir acá el conversatorio. ¿Quién le hace alguna preguntita al doctor, al profesor Carlos? Sí, sí, yo tengo varias Varias, preguntas. varias. Bueno, Eh, Justo, Carlos, muy interesante todo lo que está planteando. Bueno, una pregunta que me hago es cómo se trata a los chicos para salir de esta adicción al celular. Yo considero que es una adicción al celular. Y como decía Vygotsky, la herramienta determina la conciencia. Así como la conciencia del que se gestó leyendo tiene determinadas características, la conciencia, cuando digo conciencia, digo funciones psicológicas superiores, atención, memoria, juicio, percepción, ¿no? Se moldea de otra manera diferente, ¿no? En muchos aspectos con dificultades, dificultad para simbolizar, dificultad para sintetizar, dificultad para leer entre líneas, ¿m? Todo lo que daba la herramienta del libro. Pero mi Perfecto. gran preocupación, porque tampoco se lo reconoce como una adicción, no está delimitado. Uno habla con un psicólogo, un psicopedagogo y la respuesta, y todos los chicos están igual. Bueno, pero digamos, para mí hay que trabajar con eso. También Por por ahí supuesto, se trabaja, se tendría que trabajar desde el Estado. En Suecia volvieron a los libros. tal cual. Y decir, sacaron las herramientas digitales en el aula y volvieron al libro, ¿no? O sea, por un lado, esa pregunta. Y por el otro lado, yo trabajé en formación docente en Capital, en los institutos de formación docente, se introdujo la ESI por allá por el 2010. En provincia recién se está modificando los programas con la ESI ahora, recién ahora, 2025. En realidad es 2022 que empezó la modificación de los planes de estudio en los profesorados. ¿Saben los docentes trabajar con educación emocional? Porque es lo mismo que ESI, como dice usted. No hay que dar una clase de educación emocional, hay que estar, como decía un sociólogo, Damián Melsler, caminando a la escuela y ver qué es lo que pasa en los recreos, en el patio e intervenir. Nosotros lo hicimos en una escuela primaria en Capital, inmediatamente sucedía, y sin haberle dado el nombre, ahora reflexiono que eso era educación emocional.
Si un chico le pegaba a otro chico y nosotros lo observaban, bueno, paramos, no hacemos clase en este momento, vamos a hacer una asamblea de aula, un consejo de aula. ¿Y qué piensan los nenes con respecto de lo que hizo Juancito a Pedrito y cómo reaccionó Pedrito con Juancito? Recién ahora me doy cuenta que eso podríamos haberlo llamado educación emocional. Pero todo esto, yo en ese momento era maestra de grado, era porque tenía una compañera psicóloga, maestra integradora, que tenía una formación excelente y de la cual yo aprendí un montón. Pero los docentes saben trabajar con eso, inclusive los de formación docente en los terciarios. Porque acá tenemos un grave problema de formación en los terciarios. En los terciarios ya tenemos el problema de que no hay gente que sepa de pedagogía más sepa de su materia. Si sabe de su materia, historia, no sabe de pedagogía. Y si sabe de pedagogía, no sabe de historia. Ese problema es histórico en los profesorados. Cuando hablo de Sí. histórico, hablo de la época cuando yo me formé como docente. Bueno, Para enseñar, hermoso la introducción que me hizo, y me quedo con lo último. Para enseñar hay que saber mucho de la materia, pero más hay que saber del niño. claro. Entonces esto, en la primera pregunta, lo mencionaba a Vygotsky, yo hago un juego con estos grandes popes de la educación, Ausubel, Vygotsky, Brunner, y yo digo que el aprendizaje significativo es enseñar a ser. El andamiaje es el afecto. El desarrollo próximo es el otro. Entonces, con esas Ay, me frases, gustó eso, Carlos. Repítanos, repítanos. el aprendizaje significativo es enseñar a ser, ser persona, porque nuestros niños aguantan, permanecen, duran, crecen, pero no son, porque no se sienten tenidos en cuenta. El andamiaje emocional y el desarrollo próximo es el otro. Entonces esto, ¿no? Y en cuanto me encantó lo que coincido plenamente con lo que dice Liliana, y en cuanto a la lectura, ¿por qué nosotros nos gusta todavía leer? Y porque en la niñez no tuvimos celular, base número uno. Entonces todavía podemos conservar ese hábito de la lectura. Pero lo que hay que saber, sí, en cuanto a la pantalla y la lectura o el libro, que por supuesto, y esto debemos hacernos cargo los padres, los docentes, que el niño primero tiene que ingresar en el mundo de la lectura por placer, para después ingresar en la pantalla. ¿Por qué? Porque el cerebro busca sobrevivir y es fiaca y no quiere hacer mucho esfuerzo, ¿no? Entonces, eh, la, la pantalla me da un pensamiento concreto, ni siquiera necesito pensar, sino que pasar, 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 y estoy horas haciendo lo mismo. En cambio, cuando yo leo, ese pensamiento es abstracto y mi mente tiene que hacer otro recorrido para imaginar lo que estoy leyendo, perdón. Si yo me concentro en la lectura que estoy leyendo, mi cuerpo y mi mente, porque mi mente no sabe de imaginación o presente, mi cuerpo y mi mente se sienten como que si estuviera en esa descripción del paisaje, se siente como que si estuviera ahí. Esa es la lectura por placer. Entonces después sí, ingreso y voy a decir algo obvio. Un chico de 5 a 10 años tiene que aprender a leer. ¿Por qué? Porque a partir de los 10 años aprende leyendo. Eso es lo básico, es la herramienta básica para la vida. Y fíjense que ahora estamos en esa discusión, que llegan los chicos a la secundaria sin saber leer. Es verdad. Entonces, lo primero, sí, nos tenemos que hacer cargo de que primero la lectura por placer, estímulo de la lectura, rincones de juego, horas de lectura, compartir lectura, compartir producciones, compartir notas, compartir esquelas, todo esto, ¿no? Y por supuesto, ya hay estudios en Estados Unidos y todo esto que al niño se le da un celular cuando sale de la casa. Cuando sale, ¿para qué? Para estar comunicado, con simplemente la aplicación de poder comunicarse. La, las redes sociales a partir de los 16 años. Pero tenemos todo ese tiempo y fíjense, para esto de quitar la adicción a la pantalla, se está proponiendo hasta recreos más largos.
el juego libre. ¿Por qué? Porque en ese juego libre el chico interrelaciona y forma y se forja en esto. Y también lo que decía Liliana está bien, de que los chicos ahí cuando los llamaban y a charlar de lo que había sucedido, ellos sacaban su propia conclusión y eso está bueno. ¿Qué sentís vos si ves una persona tirada y la ayudás? ¿Qué sentís vos si ves una persona tirada y te haces el tonto? ¿Sentís lo mismo? No. ¿Podés engañar a todo el mundo? Sí, pero menos a vos. Esto el chico de 5 años lo sabe y lo tiene que empezar a trabajar en esto, en cuestiones metafóricas, en personajes que ellos mismos crean que uno establece. Y todo esto es un combo de cosas, ¿no? Cuesta sí, ¿por qué? Porque tenemos esa tentación. A veces, los otros días en una charla para padres, bueno, la primera, acá nos tenemos que poner de acuerdo todos en qué momento le damos el celular a los chicos. Si uno del grupo de padres falla en eso, chao, fallamos todos. ¿Por qué? Porque el niño empieza a decir, ah, no, pero al fulanito le dieron y a mí no. Entonces, fíjense, esto de los adultos y qué es lo que queremos para nuestros niños. Y entonces ahí aparece lo que yo decía al principio, esto de la cooperación entre todos, de qué realmente queremos, ¿no? Las instituciones se tienen que poner a pensar qué hacer con todo esto. Y entonces, esto. El tema de la ESI, sí tiene razón Liliana, también hay lugares que todavía no se lleva a cabo. Y bueno, yo a veces saco de lo único eh, así potente, es que en algunos lugares, bueno, se generan las rondas para que los chicos hablen del tema, ¿no? De la educación sexual. Y bueno, cuando uno da la palabra, y sobre todo al adolescente, después, upa, te sorprendes, los chicos te dicen así, sin filtro, lo que hacen, dicen y piensan. Entonces, está también la interpelación al adulto, y en eso coincido con Liliana, que a veces no estamos formados, porque vienen y te reclaman, hey, lo dije y no hicieron nada, Y lo claro, dije y fue peor. Entonces, fíjense, y esa es la falta, como refería Liliana, la falta de formación. Entonces, la educación emocional sí, y bueno, esto, la base de la educación emocional es que primero la tiene que pasar por el cuerpo uno. Si yo no estoy educado emocionalmente, no estoy contenido emocionalmente, no estoy bien emocionalmente, difícilmente pueda contener a otro. Esto yo siempre hago el ejemplo de un papá que se levanta a las 3 de la mañana porque el nene llora y le dice, dormite, y difícilmente se va a dormir porque estoy transmitiendo el nerviosismo ese, ¿no? Entonces, esto nos sucede también. sí. Y, y en este tiempo también, a mí, enfrentarme a un docente y hablarle de las emociones, sabiendo que está atravesado por miles de inconvenientes, que, que cualquiera puede llegar a decirme, hermano, yo no llego a fin de mes. Entonces, también esto a veces es necesario explicarlo, aunque la gente de inmediato no lo vea. ¿Por qué? Porque más allá de las circunstancias, y uno esto lo va aprendiendo, más allá de las circunstancias, uno con lo que tiene se puede sentir bien, se puede sentir mejor y puede trasladar eso. ¿Por qué? Porque cuando uno mejora el ambiente donde vive, donde le toca vivir, es mucho mejor. Entonces, el mejoramiento de los climas institucionales en las escuelas es primordial. Y fíjense, así rapidito, Sí. 3 características que enrarecen los climas institucionales. Primero, la violencia. Y yo digo que no existe la violencia escolar, sino que la violencia social que desemboca en la escuela. La violencia eh, social desemboca en la escuela y el chico que vive, sufre violencia en su casa, no va a ir a la escuela y va a decir, Carlito, mira, hoy no tengo un buen día porque me sucedió esto. Va y pega a otro, acciona violentamente. Segundo, la comunicación. Eh, en plena era de la comunicación nos es difícil ser comunicados. No tenemos esa bondad de escuchar.
Y tercero, y sobre todo esto se da mucho en las escuelas grandes, la soledad en la tarea. Cierro la puerta de mi aula, solita mi alma, ahí como para poder interpelar y a ver qué hago con estos chicos que no le encuentro la vuelta. Entonces todo eso tiene que hacer un combo, la comunicación debe fluir y también acompañarnos en este proceso, ¿no? También me parece que hay que también empezar a ver otras formas de enseñanza, la enseñanza eh, con parejas pedagógicas, las enseñanzas fuera del aula, la enseñanza en lugares no tan rígidos, creando distintas cuestiones que tienen que ver con esto. Porque en algún momento vamos a tener que hacerle caso al adolescente desafiante, que cuando uno está dando una clase, levanta la mano y te dice, hey, profe, ¿y para qué me sirve lo que me estás dando? Ay, Carlos, Tenemos que enseñar para la vida. discúlpame que te interrumpa, pero yo tengo aquí una profesora en actividad, profesora de literatura, Cari, que está en las aulas en este momento, porque bueno, nosotros ya jubilados y demás, recién la teníamos a Cari del Greco y cuando hablas esto de la adolescencia y demás. Hola, buen día, Karina. ¿Qué te está Buen pareciendo día. la charla? Adelante, ¿qué está Excelente, pasando ahí in excelente. situ? ¿Qué Sí, está pasando? realmente, sí, realmente Carlos abunda en muchos temas que realmente son con una sencillez, lo explica, pero son muy profundos y de un análisis agudo. Yo soy, en este momento estoy como preceptora, ¿no? Y lo que más veo es el problema de la comunicación, esos tres puntos que toma él, que es la violencia, digamos, ¿no? Que es familias disfuncionales, dentro de comunidades violentas, dentro de un país que ya sabemos que pasa lo que pasa, ¿no? Eh, Todas esas cosas que pasan en la afuera se introducen en el aula y la manera que nosotros intervenimos es importantísimo porque está relacionado con la comunicación y con las formas de intervenir, ¿no? Porque hacemos como una intervención. Bueno, realmente para mí lo más importante de lo que dice Carlos creo que es evidenciar. O sea, tenemos que evidenciar en nuestro propio cuerpo todas esas palabras. Y a veces estamos como muy contaminados por las tecnologías de las pantallas. Los chicos leen un montón, pero a través de la pantalla, algunos, ¿eh? Algunos. Pero lo que dice, que me llamó poderosamente la atención, es hasta los 10 años, si uno no crea ese hábito de lectura, por placer, pero puede ser de todo, ¿eh? Desde que hable de los dinosaurios hasta, no sé, sobre temas de cultura general, de, no sé, textos explicativos, literatura, poesía, digamos, la variedad de temas es increíble, cada uno tiene su propia elección, hay gente que le gusta leer de todo, pero la lectura, o lo que yo llamo los momentos de suspensión, que me parece que es eso, el momento de suspensión, es lo que está faltando en general en la sociedad. Momento de suspensión en un cumpleaños donde todos atendemos lo mismo. Lo social está costando, lo vincular, ¿no? Buenísimo. Bueno, la verdad es que yo tengo aceptación de mis estudiantes por eso, porque a mí me gusta evidenciar, o sea, desde lo que yo viví, desde mi propia adolescencia, a toda esta cosa que me atraviesa en esta actualidad, ¿no? En esta, digamos, situación, digamos, dentro de las escuelas. Y lo que dice Carlos, que me parece sumamente interesante, es el conocimiento antes estaba solo en los libros y en el maestro ¿no? Pero yo digo, con todos los elementos que tenemos en la actualidad, es increíble donde va para atrás la educación, donde tenemos chicos copistas. ¿Y sabes por qué tenemos chicos copistas? Porque emocionalmente los docentes estamos atravesados por estas irregularidades en nuestras emociones y no sabemos cómo abordarla la del otro. O sea, estamos teniendo problemas con ese otro. Es una sociedad bastante narcisista, ¿no? Entonces,
en esa comunicación con el otro, en esa conexión con el otro, es cuando yo veo que, que los chicos abordan los temas escolares, estudiantiles, inclusive de problemáticas sociales, inclusive desde su propio rol como estudiante en una escuela, inclusive como hijos en una familia, ¿no? Donde uno empieza a intervenir y empieza, es esta cosa de visibilizar, evidenciando en el propio cuerpo y en esos otros que están con uno, que están compartiendo. Así que me parece todo lo que dijo Carlos lo recontratomé. Ojalá pueda mandar el enlace a este programa porque a mí me va a servir para mis compañeras y mis compañeros. Te agradezco, Karina. Un poco esto, ¿no? Es interesante el tema fíjense, el poder económico, el poder del consumo, ¿qué es lo que trabaja? La generación del deseo. Bueno, nosotros también en la escuela estamos interpelados a generar deseo por aprender. Y ese deseo por aprender, bueno, lo debemos estimular. Estudiar esto no va más, a veces, entonces, generando la curiosidad. Y cuando esto que vos decías, eh, si a que le interesa a los dinosaurios, para eso aparecieron esto de las inteligencias múltiples de Gardner, nosotros no todos somos buenos en matemáticas, no todos somos buenos en lengua. Entonces, bueno, ¿qué le interesa al niño? Genero esa curiosidad por seguir aprendiendo de eso. Y entonces, cuando yo genero esa curiosidad, el chico va a buscar, a hurgar sobre eso, y cuando yo le encuentro el sabor al saber, cuando le encuentro el sabor al saber, se produce el conocimiento. Yo aprendo sobre lo que me interesa. Lo otro, sobrevivo al sistema. El niño sobrevive al sistema. Estudia a la noche, no mucho antes. ¿Por qué? Porque el cerebro, la memoria es episódica. Estudio a la noche, completo el formulario a la mañana, comienzo a olvidar a la tarde. Una pérdida de tiempo fantástica. Pero entonces esto, ¿no? El generar la curiosidad por aprender, especializarse en lo que esto. A veces, la otra vez yo preguntaba a los chicos, ¿cuál sería la escuela ideal? Elegir lo que queremos estudiar. Desde el que le gusta matemáticas, hacer un club de matemáticas, el que le gusta la ciencia, un club de ciencia, el que le gusta la música, un club de música. ¿Por qué? Porque eso también potencia, porque también nuestra escuela tradicional, ¿qué hace? Condena el error, ¿no? No sabes esto, tenés que saberlo. Pero no potenciamos lo que realmente le gusta y sabe. ¿Para qué? Para explotar eso, ¿no? Entonces también esa concepción nosotros la tenemos que cambiar. Lo que decía Karina también, que es interesante esto, como celadora y todo esto. Nosotros como sistema, por supuesto, tratamos de prevenir. Y vamos de una educación preventiva y propositiva, ¿no? Enseñar valores y todo esto. Estamos dejando todavía, fíjense, algunos resquicios de esa escuela punitiva, expulsiva, todo eso, y vamos a esa escuela de proponer. Pero a veces nos quedamos en la mitad del camino y bueno, expulsamos, reducimos jornadas y todo esto, ¿no? Nunca vamos a prevenir de que sucedan hechos no deseables. Bueno, tenemos que trabajar en la prevención, pero después esto es lo que decía Karina. Cuando sucede el hecho, hay que trabajar, y Liliana también lo refrendaba, hay que hacer la posvención. Bueno, ¿qué sacamos? Sucedió este inconveniente. Y no decir uno va para allá y otro va, sino que vengamos, a ver, saquemos en conclusión la víctima, el victimario, todo esto. ¿Para qué? Para desarrollar y sacar un aprendizaje de esto. ¿Es más largo el, el proceso? Sí, pero es mucho más necesario. Y tiene que ver en esto de cómo me siento, cómo te sentís, esto de dar y hacer rodar la palabra, y sobre todo en los adolescentes, ¿no? Que a veces se sienten muy retraídos. Entonces, generar confianza para que el chico diga es necesario. Y la confianza es un sentimiento binario. ¿Te tengo o no te tengo confianza? Si el estudiante, el niño, cualquiera de nosotros pierde la confianza en una persona, difícilmente la volvamos a recuperar. Entonces, esto, fíjense, es atravesado todo por lo emocional. Entonces,
y también considero esto, yo siempre digo que, bueno, así como nos generan el deseo de comprar algo, nosotros debemos, el desafío del docente es generar el deseo por aprender. ¿Y por qué? Porque en el cerebro, cuando el cerebro está haciendo algo que le gusta, genera dopamina y va por más. Entonces, hay que encontrar, vuelvo a insistir esto, hay que encontrarle el sabor al saber. Y esto de decir para qué sirve, esto de lo metacognitivo, bueno, esto que aprendimos hoy sirve para esto. ¿En qué otro lugar lo puedo aplicar? ¿A quién se lo puedo enseñar? ¿Con quién lo podría compartir? ¿Mi papá lo sabrá? ¿Yo se lo podré enseñar a mi hermanito? Todas esas cosas, fíjense, tienen un círculo de que, porque repetir la lección por repetirla, y medio que es muy aburrido al tiempo de hoy. Así es, Carlos. Marta, ¿qué te está pareciendo Sí, esto, Marta? Qué programón, me encanta. sí, 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 lo estoy escuchando, me parece genial, totalmente de acuerdo con lo que él dice. Sí. Y yo lo escuchaba y me acordaba de Margaret Mead que dice que, bueno, la civilización comienza con la cooperación cuando se dan cuenta que aparecen esqueletos con las fracturas soldadas, o sea que esa persona, alguien la ayudó para poder seguir viva, porque cuando se quiebran, si nadie los ayuda, no pueden buscar la comida, que es lo que pasa con los animales. Entonces la cooperación es fundamental, es básica. Y lo que pensaba es que, como dice él, hay que buscar en los chicos y no poner en los chicos, ¿no? O sea, cuando uno trabaja con niños, uno tiene que buscar cuáles son sus intereses, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus dificultades emocionales, que muchos maestros lo hemos hecho, eh, no sé por qué, porque yo, imagináis, yo fui maestra hace 1000 años, después me dediqué a la psicología, o sea que no tenía, sí, se ríe, 1000 años más o menos, no tenía la formación que tengo ahora, pero sin embargo tenía la idea, ¿no? De estar atenta a lo que los chicos necesitaban. Me parece genial que haya prevención en esto, como un programa, como una intención, la ley de educación emocional. Y también quería saber cómo, porque esta es prevención, que nosotros lo hemos pensado desde la psicología, trabajando en los gabinetes de las escuelas, ¿cómo es que surge esto? ¿Qué orientación tiene y qué programa de trabajo tiene? Más allá de que todo lo que vos decís estoy totalmente de acuerdo y me parece una forma de trabajo, pero ¿cómo se implementa en los docentes, en las escuelas? Claro, Martita, ¿Cuál es? en realidad Carlos es vicepresidente de una fundación, Educación Emocional. Eso sería, ¿desde cuándo, Carlos? Y cómo se manejan ustedes? Eso Bueno, creo que lo... nosotros sí, Son, desde el 2012 empezamos a promocionar esto, ¿no? De la educación emocional. Es una idea que empezó acá Lucas Magalhães, que es el presidente de la fundación. Pero para contestarle a Marta, ¿de dónde se nutre la educación emocional? Esto es claro, ¿qué interesante. formación tienen? La Además educación de emocional, docentes. la educación emocional se nutre de la inteligencia emocional de Garner, perdón, de Goleman. Esto es interesante porque ahí las habilidades sociales, la empatía, la asertividad, todo esto, esto es interesante. También de la psicología positiva de Seligman, Martín Seligman. Seligman, bueno, acuñó un término que es la indefensión aprendida, que sería un poco el efecto Pigmalión. Y él daba el ejemplo de que antes en los circos a los elefantes se los criaba desde pequeño para que actúen en el show, participen en el show. Y bueno, ese elefantito desde pequeño se le ponía una cadena con una estaca y un grillete para que no se escape, ¿no? El elefantito quería salirse y no podía. Y bueno, después se hacía un animal enorme capaz de voltear esa carpa que contenía el circo, pero le ponían la cadena, ni siquiera enterraban la estaca y el elefante quedaba ahí moviéndose todo el día. Y bueno, ¿y por qué no se iba con semejante fuerza y estaba libre? Y porque
esto, desde pequeño había aprendido que no podía, la indefensión aprendida. No puedo, vos no podés, vos no sos capaz, vos no sos de esto. Esos Entonces, mandatos esto, la psicología, familiares. los Los mandatos mandatos familiares, todo eso es perfecto. Terrible. Entonces, esto de la indefensión aprendida, bueno, en la psicología positiva aborda muchísimas de estas cosas, ¿no? Entonces, es necesario, habla un poco también, a veces, de la felicidad, cómo somos felices, la felicidad no está en el tener, sino en el ser, de cómo nosotros nos percibimos, nos queremos a nosotros mismos, esto de la autoestima. Otra cuestión, dije entonces, la inteligencia emocional, la psicología positiva, las inteligencias múltiples de Garner, esto también es necesario ¿Cómo lo saberlo. perdón, ¿cómo lo implementan en las escuelas? ¿Van y trabajan con los maestros, trabajan en los Ajá. gabinetes, hay un programa? ¿Cómo se hace? Bueno, y termino esto, las inteligencias múltiples también se nutre de la neurociencia. Yo no digo que hay que dar neurociencia, sino que saber cómo funciona el cerebro. Claro, ¿Cuál es sí, la sí, sí. función básica del cerebro? Sobrevivir gastando la menor cantidad de energía posible. Es refiaca el cerebro. Entonces, y entonces, ¿qué hay que hacer? Generar hábitos. ¿Para qué generar hábitos? Para generar voluntad. Cuanto yo más hábitos tengo, más voluntad genero. Entonces, también esto para los niños sirve. Generar hábitos de orden, de lectura, de todo esto, ¿para qué? Para generar más voluntad. Y lo último de lo que se nutre la educación emocional es de la prosocialidad. ¿Qué es la prosocialidad? Hacer el bien sin esperar nada a cambio. Entonces, ¿cómo se implementa? ¿Cómo se implementa? Bueno, tiene distintas bases. Trabajar con las instituciones, trabajar con el docente, con los estudiantes y la escuela para padres. La escuela para padres, eso es fundamental. La escuela para padres. Entonces, la capacitación es en esos ejes, ¿no? Y después, bueno, ¿cómo empezamos? Y bueno, estableciendo algunos programas que nos pueden servir como nivel inicial. Reconocimiento de las emociones. Bueno, reconozco la emoción. Bueno, ¿qué hago yo cuando siento desagrado? Porque no controlar, la educación emocional no es control de las emociones, sino cómo Claro. gestiono las emociones. Entonces, esto porque a veces nos corren por ese lado, ¿cómo vas a controlar las emociones? No, no las puedo controlar porque las emociones aparecen. Yo no puedo no controlarlas y voy a estar triste, voy a estar contento, de acuerdo a las circunstancias que me toca vivir. Entonces, Sí, lo que se cuando controla el es estudiante, ¿eh? la, ¿Cómo, Marta? la emoción no se puede reprimir ni controlar, uno la recibe. Lo que controla es la reacción. Yo puedo estar mal y darle una trompada a otro, o puedo estar mal y pensar, me pasa tal cosa, y eso se llama que control lo que vos decís tramitar. Claro, claro. Entonces eso, y a partir de ahí ir acrecentando. Por ejemplo, bueno, después cuando uno entra bien en el conocimiento de las emociones, en el reconocimiento, en algunas técnicas para, bueno, esto de no, cuando tengo furia, no reaccionar instintivamente como lo haría alguien primitivo, bueno, cuento hasta 10, respiro, lo digo, soy asertivo, no me banco lo que me estás haciendo, por favor cortala, todas esas cosas, y voy evolucionando. Y por supuesto, al llegar ya a la adolescencia, empezamos a trabajar un poco los sentimientos que siento y todo esto, ¿no? Y a partir de eso hay distintos procesos y distintos programas, de acuerdo también cómo uno lo quiere presentar y cada escuela lo quiere presentar. Nosotros lo que hacemos desde la fundación, por supuesto, hacemos charlas, conferencias, que simplemente con una conferencia, bueno, es un disparador. Ustedes acá, la gente que vea este programa, bueno, va a saber que esto existe. Bueno, una charla, una conferencia es un disparador. Mira, esto yo lo puedo hacer en mi escuela, me puede dar resultados y todo. Hay gente que lo toma y gente que no. Esto es Por así. supuesto. Y entonces uno siempre tiene con la ilusión de que, bueno, de que dos, tres, cuatro, cinco personas adhieran a esta temática y la puedan desarrollar y todo esto. Eso. Fíjense, acá en mi provincia, nosotros no existe la ley de educación emocional, está en la legislatura, pero no está siendo tratada. Y bueno, ahí tenemos un grupo de docentes voluntarios, llamamos nosotros,
más de 100 docentes que implementan educación emocional en las escuelas. Desde, Perdón, ¿me decís de Sí, nuevo las provincias que tienen esta ley? Que no la anoté. ¿Cuáles son? bien, Corrientes, Misiones, Jujuy, Chaco y Tucumán. Bien. Carlos, estamos en la última parte del sí, programa sí, y no escuchamos a Clelia y no escuchamos a Claudio Cruces, que él siempre me dice, soy único entre todas las mujeres, Claudio. Y hoy tenés acá a Carlos. A ver, vamos a darle la voz a Clelia Gómez. Sí, eh, buenos días, Carlos. Muchas gracias por todo lo que nos has entregado, pero te quiero hacer una pregunta, porque evidentemente el niño va formando su personalidad con todo lo afectivo, todo lo cognitivo, todo lo biológico que lleva encima, en el trato con los demás, socializándose, tomando en cuenta al otro. Y esto afecta a todo, al conocimiento, a todo. La actitud del maestro hacia su grupo de alumnos creo que es fundamental. Y me pregunto, porque me tiene muy preocupada, porque tengo una nietita de 10 años que le va muy bien en la escuela, pero veo que apenas tiene dominada la lectura mecánica. Apenas, de manera que no encuentra ningún placer en leer. A una edad que, bueno, yo me recuerdo ya con los libros de cuentos de hadas franceses, ingleses, esos libros de editorial Thor, grandotes que luego coloreábamos. En absoluto le interesa esto a esta niñita, que es muy normal, pero empezó a leer dentro de la pandemia y creo, no sé, vos nos dirás, Carlos, la pandemia al inicio de la lectoescritura marcó a toda una camada de chicos, porque me cuentan que los compañeritos son iguales. Es decir, empezaron a aprender a leer y escribir por la pantalla. No tenían a la maestra corporizada al lado en la realidad. ¿Puede ser esto? Sí, el tema de, fíjense, ahora los portadores de texto son innumerables, ¿no? Por supuesto que hay estudios desde la neurociencia dicen que, bueno, que uno eh, cuando lee en un libro lee el 25% más rápido que en un texto virtual. ¿Por qué? Porque tiene ese apoyo, ¿no? Y la mente se concentra mucho más y todo esto, ¿no? Y tiene menos distractores. Pero bueno, el tema de que el chico lea eh, desde otro soporte también está bien y es aceptable. Eh, los otros días me recordó una nena también, me pidió algo para leer de 10 años, porque yo me insistía con eso, y bueno, y le mandé en un PDF El Principito. Y entonces me dice, mira qué bueno esto, dice, qué interesante, me enganché en ese cuento, dice, pero, y ella no, ni siquiera en la escuela lo habían visto, ¿no? Y a veces también es encontrar la motivación del chico en lo que le gusta, como para poder seguir proporcionándole desde ese lado. Sí, la pandemia nos trajo muchas sorpresas, ¿no? Para la escuela, bueno, el chico perdió la autonomía, el orden, eh, porque fue todo mucho más casero, digamos. Pero también, bueno, se puede sacar esa conclusión de que, bueno, hay algunos chicos en ese hurgar y esa curiosidad, porque seguramente esa niña se acercó a esos textos, ¿por qué? Porque le generó curiosidad, le generó interés. Entonces, está bueno aparecer también desde ese lado para que los chicos aprendan a leer y a buscar sus propios intereses, ¿no? Fíjense, a veces
una vez hicimos una experiencia con una bibliotecaria y sacamos libros de texto. En una biblioteca lo pusimos sobre una mesa y los chicos que recién comenzaban a leer el primer grado, y bueno, les dimos que eligieran. Los primeros que se agotaban eran los libros que hablaban del terror, del miedo. Y bueno, después uno se sorprende por eso. ¿Y por qué es esto? Y bueno, porque el niño necesita, a través de la imaginación, enfrentar el miedo. Nosotros Claro, también esto. Y es muy claro. interesante entonces cuando uno advierte en la literatura que vos le podés dar herramientas desde, desde lo imaginario para que el niño después lo establezca en la práctica. Fíjense que hoy día nosotros, personas adultas, el 80% de nuestros miedos son mentales. Nunca va a suceder a lo que le tememos. Imagínense un niño disipado ese temor, enfrentando a través de la literatura ese terror. Entonces, ahora vi los otros días una de las nenas, de las nietas, eh, que mira Vampiriña, o así, y tiene que ver algo también con esto del miedo, del terror. A gurises digo yo afectuosamente, les gusta mucho el miedo, enfrentarse a eso. ¿Por qué? Porque también lo necesitan metabolizar y entender qué es lo que produce miedo y cómo. Entonces, todas esas cosas, fíjense, hermoso esto a dónde llegamos, ¿no? Y las conclusiones que nosotros podemos sacar. Y por eso uno no tiene la verdad revelada, sino que también el empezar a trabajar va abriendo nuevos caminos. Si yo quiero trabajar lo profesional, bueno, este niño, bueno, con simplemente mirarlo, te noto triste, te noto Mirarlo, triste. Interesante. observarlo, visibilizarlo. Se nos va el Sí, programa y quiero escuchar a Claudio Cruces, porque después nos hace un juicio, imagínate. Claudio. No, dos cositas quería decir yo. Bueno, desde mi ignorancia por ahí, me gustaría en algún momento, pero eso tal vez en otro programa, porque va a llevar la hora entera, Sí, seguro. la diferenciación en qué es una emoción y qué es un sentimiento, Ujú. ¿no? La educación tiene que ser sentimental o emocional. Esa es la pregunta que por ahí puede quedar, ¿no? Ajá. Y me gusta la cuestión de ver así, porque esto puede llegar a ayudarnos a cambiar la historia, ¿no? Trabajar con las emociones de las personas, que un chico que sabe que su padre es albañil y construye una gran casa lujosa y él vive en un rancho de cartón, tiene que tener la emoción suficiente como para cambiar la historia. Claro que sí, 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 Claudio. me encantó, Claudia. El tema de la emoción es efímera, es corta. Me sitúa donde estoy. Veo una persona que hacía mucho tiempo que no la veía, me alegro. Bueno, cortita, y después, si esa actitud la conservo en el tiempo, se convierte en sentimiento. El sentimiento es algo más prolongado. Si yo estoy triste, algo que me pone triste, sigo en esa rumiación mental, esa tristeza se puede prolongar hasta se puede convertir en depresión. Me encantó eso de lo que dijiste en cuanto a esa persona que construye una casa. Entonces, eh, nosotros también necesitamos, somos inspiradores de nuestros estudiantes y necesitamos que todos encuentren un propósito de vida. Y en ese propósito de vida, bueno, desde el más humilde hasta el más adinerado, tiene que encontrar ese propósito de vida. ¿Para qué? Para seguir andando, ¿no? Hay gente muy abatida, desilusionada, que no tiene ese propósito de vida. Cuando uno tiene un propósito de vida, tenga la edad que tenga, sigue adelante, sigue marchando, sigue insistiendo. Y esto es interesante. Y Claudio, vos me resonó cuando me decía Luisa que era experto en teología, ¿no? En Así es. teología era así. Y Sí. bueno, acá me sentí analizado porque había psicólogos, colegas, Ah, por supuesto. maestros y todo, y la teología, y me recordó esto. Fíjate vos que en pleno siglo XXI, el
ya no podemos contar con pensamientos mágicos, no existen los pensamientos mágicos, todo tiene una explicación científica. Pero Goleman, el padre de la inteligencia emocional, dice que al único pensamiento mágico, podríamos llamarlo así, ¿no? Al único pensamiento mágico que habilita Goleman, que admite Goleman, es la fe. Dice, la persona que tiene fe vive más y mejor. ¿Por qué? Porque psicológicamente piensa que un ser superior lo está protegiendo. Y eso te da tranquilidad. Y la persona que está tranquila vive más y mejor. Sí, yo creo que la persona que tiene fe es aquella persona que sabe dudar. Buenísimo, buenísimo. Tengo que cortar este programa y no sé cómo, pero nos tenemos que ir, porque acá mi hermana me está diciendo, hermana, se cumple la hora. Fue magnífico, mucho aprendizaje. Estuvimos con el profesor Carlos Sigvard, ¿m? De la Fundación Educación Emocional. Gracias por todas tus gestiones, por lo que vas a seguir haciendo, por tu trabajo y todo lo que nos diste hoy. ¿Eh? Nos vamos. Bueno, Hoy bueno, no tenemos tiempo ni para saludito, pero Carlos sí. Saluda a Carlos, nada más. bueno, fue un gusto compartir con tan hermoso panel y bueno, muchas gracias por la reciprocidad. Y bueno, ha sido un gusto y hasta cualquier momento. Y como me despido siempre yo, abrazo de paz para todos. Gracias, igualmente. Hasta la semana que viene.